Bueno, buenos días a todos. Si os parece, comenzamos. Para las personas que no me conozcáis, mi nombre es Antonio Amo y soy director de desarrollo de negocio de eTop Training. Conmigo está mi compañero Marcos, que es el responsable de marketing y va a ser la persona que va a, digamos, estar atento a vuestras cuestiones durante la presentación para que al final de la misma podamos responder a aquellas, bueno, dudas, planteamientos que surjan tras la ponencia. Hoy vamos a hablar bueno, lo hemos titulado Checklist de Auditoría Técnica para tu LMS. ¿Vale? Hemos hablado de 5 checks para saber si estás a punto. Bueno, digamos, lo primero que me gustaría, digamos, destacar es que esto no es una presentación técnica, es decir, es una presentación fundamentalmente donde vais a encontrar elementos que van a hacer reflexionar sobre en qué situación está vuestra plataforma. Digamos, entonces vamos a abordar un poco una serie de aspectos relacionados con elementos que tenéis que tener en cuenta a la hora de tener la tranquilidad de que vuestra plataforma, bueno, pues digamos, no tiene ningún problema a nivel técnico, pero hay que tener en consideración también que, digamos, no pretende, digamos, ser algo técnico y además no pretende hablar de la parte de servidores, es decir, no vamos a hablar de, oye, ¿dónde tengo la plataforma? Sino vamos a hablar de, yo tengo una plataforma, la tengo alojada en un servidor y yo he montado una plataforma y una base de datos. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? Y efectivamente, luego, si queréis, hablamos de algún tipo de implicación en relación a servidores, etcétera, etcétera. Vale, entonces, si os parece, digamos, comenzamos, ¿no? Como introducción, yo creo que tenemos que, digamos, ser conscientes, ¿no? De que, digamos, tener una plataforma de formación sin dedicarle cierto tiempo a entender, bueno, o a mantenerla, digamos, nos puede generar problemas en un momento determinado por esa falta, como os decía, de un mantenimiento, ¿no? Yo he destacado aquí 3 aspectos que hay que tener muy en cuenta. Hablamos siempre de inspección falla de SPO Fundae por problemas. Yo creo que eso en ocasiones pasa. Nosotros tenemos clientes y esos clientes muchas veces nos dicen, oye, que no ven los datos ahora el inspector del SEPE, que tengo algún tipo de problema con este tema. Oye, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, digamos, ahí digamos, es un foco muy importante de ese mantenimiento. Luego hablamos de, oye, fugas de datos personales por versiones obsoletas en la plataforma. Eso hay que acabar tratándolo y muchas veces no se sabe la versión que tengo, etcétera, etcétera. Luego, digamos, un tema que al final es muy importante, digamos, yo tengo una plataforma, como os decía, no vamos a hablar de servidores, pero sí hay que tener muy claro que los servidores se tienen que hacer un mantenimiento, que los servidores tienen que estar de alguna manera dimensionados para lo que yo necesito en cuanto a volumen de usuarios, de espacio de almacenamiento, de rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, este es, digamos, el inicio un poco de muy importante. No podemos dejar nuestra plataforma sin hacer ese mantenimiento. El mantenimiento es estar encima de ella y ver una serie de aspectos que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, si pasamos al siguiente punto, ¿vale? Yo lo he definido, digamos, esta auditoría en 5 pilares, ¿vale? Un poco para que veáis elementos que os van a sonar, pero que a veces, bueno, pues quizás no tenemos o no estamos encima lo suficiente de ellos, ¿no? Yo he definido el primer aspecto, que es configuraciones, roles y permisos, ¿vale? Un segundo aspecto, que es la versión de la plataforma, de los plugins, ¿vale? Todo lo que son tareas programadas, cron, correos y copias, que esto va a depender, va a partir también de la plataforma, pero luego tendremos que estar un poco al habla con la gente que nos gestiona el servidor, ¿vale? Pasa lo mismo con la base de datos, digamos, nosotros tenemos información que se registra en la base de datos, pero hay que hablar con nuestro proveedor para ver exactamente qué tipo de mantenimientos, limpieza, etcétera, etcétera, está haciendo sobre ella. Y luego un breve apunte sobre seguridad y cumplimiento de la RGPD, ¿vale? Si pasamos al siguiente punto, digamos, ya empezamos con digamos, el primer punto, ¿no? Digamos, cuáles son, yo diría, esos pilares que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta dentro de la plataforma, digamos. Y lo he definido en que hay una administración,
digamos, de la plataforma, hay unos managers de gestión y al final está el alumno. Eso, digamos que es importante tener en cuenta, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, aspectos que hay que tener en cuenta y que muchas veces no tenemos. Es decir, fijaros, desde la zona horaria y digamos que las URL sean correctas, ¿vale? Es decir, tenemos gente que efectivamente no tiene ni definida bien una hora en su servidor, no tiene URLs correctas, porque en muchos casos, digamos, no es que no sean correctas, es que no tienen un certificado SSL de seguridad, ¿vale? Y eso fundamentalmente ya o lo tiene o no lo tiene perfectamente configurado y para temas de tiempos de conexión, Fundai, que puedan revirarlo, es vital tener toda esa configuración. ¿Vale? Un elemento que también vemos que, digamos, la gente no tiene controlado es, digamos, cómo se limita los límites de subida de archivos ajustados. ¿Vale? Es decir, tú puedes en tu plataforma limitar el tamaño de los archivos que se van a subir por parte de si un momento determinado tiene que subir algún alumno algún trabajo o incluso a nivel de configuración para que yo pueda, de alguna manera, como gestor, dejarle a un profesor que pueda subir un tipo de archivos. Es muy importante conocer que existen límites y que se pueden configurar porque eso genera en ocasiones bloqueos en la plataforma. Yo tengo contratado un espacio de almacenamiento y ese espacio de almacenamiento lo que está sucediendo es que no puedo, lo he llenado y ahora la plataforma no me funciona. ¿Vale? Luego hay otro aspecto importante aquí, digamos, a tener en cuenta. Todo lo que son logs de eventos tienen que estar perfectamente configurados, ¿vale? Al máximo detalle. Aquí me viene a la cabeza fundamentalmente diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, que suceden bastante, es decir, los logs al final no es más que dejar trazabilidad de lo que están realizando los alumnos continuamente en la plataforma para que luego en mis informes yo pueda detallar ante una inspección de Fundae o SEPE en este caso, ¿vale? ¿Qué está haciendo el alumno? Muchas veces la gente no conoce que las plataformas disponen de tiempos de inactividad, ¿vale? Que se tienen que configurar. Un tiempo de inactividad no es más que en qué momento la plataforma deja de, digamos, contabilizar tiempos y se desconecta si un alumno no está haciendo, eh, digamos, no está interactuando con la plataforma, no está clicando, no está moviendo el ratón, no está viendo contenidos. Eso es importante a nivel de inactividad. Por otro lado, digamos, también hay otro elemento que es muy importante, que es el tiempo entre clics en la plataforma. Es decir, eso es configurable. Es decir, si yo tengo, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener diferentes tipologías de contenido. Si yo tengo mucho contenido score, ¿vale? O tengo contenido vídeo, imaginaros, y el vídeo dura 20 minutos, el tiempo entre clics, digamos, tiene que estar adaptado como sean mis contenidos, porque si no, volverá a suceder lo que os he dicho. Si yo estoy 20 minutos sin contar un clic, esa contabilización de los logs de eventos no va a funcionar de manera correcta. Entonces aquí es muy importante conocer cómo se contabilizan esos logs, insisto, tiempo de inactividad, tiempo entre clics, para que luego, digamos, no tenga dificultades a la hora de tener el tema de problemas con mis informes. ¿Vale? Un tema del rol de administrador que es muy importante, digamos, es que, digamos, exista un rol de administrador, digamos, lo más, digamos, controlado posible por las personas que están dentro de la organización, ¿vale? Si paso digamos, a la siguiente, digamos, pantalla, aquí lo que estamos hablando es un poco de algo que os decía al inicio, ¿no? El tema de los roles, ¿no? Hay que estar muy atentos a los roles, ¿vale? La situación habitual es profesor en vez de datos de alumnos de otros cursos, cuidado con esto, administradores, ex empleados o ex colaboradores que siguen teniendo acceso, doy roles con permisos globales de manera innecesaria. Cuidado con estos aspectos, porque esto al final lo que está haciendo es que pueda tener problemas de seguridad, problemas de robo de datos, etcétera, etcétera. Muy importante tener claro lo que os pongo a la derecha, una configuración correcta. Vamos a dar los permisos correctos, vamos a revisar que el rol, digamos, que se tiene
en la propia plataforma es el que quiero que tenga ese empleado o ese usuario, ¿vale? Muy importante, revisión. Yo creo que hay que revisar. Cuentas inactivas, pues hay que darlas de baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, al final nos volvemos a la situación que os comentaba. No se dan de baja, se quedan heredadas, nos olvidamos y tenemos un montón de usuarios en plataforma que de alguna manera no son deseables tener porque ya no están en operativa en la plataforma. ¿Vale? Importante, pongo aquí, impacto en Fundai y SEPE, ¿no? El uso de accesos compartidos, perfiles, eso de accesos compartidos es, digamos, una práctica a veces común y que de alguna manera, por temas de seguridad, por temas de protección de datos, por temas, es decir, no es recomendable. Es decir, cada usuario tiene que tener su rol, porque si no, cuando sucede en la plataforma cualquier tipo de evento, como es un usuario compartido, no se puede saber quién ha sido el usuario real que ha hecho ese tema, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con usuarios genéricos para ciertas tareas dentro de la plataforma, ¿vale? Si avanzamos, digamos, hay un segundo pilar que me parece que es muy importante destacar, que son todo el tema de las versiones, ¿vale? Todo lo que son versiones desactualizadas de la plataforma, al final son elementos que de alguna manera ponen en riesgo la seguridad de mi plataforma, ¿vale? Entonces, no solo la versión, sino también ciertos plugins, ¿vale? Que tenemos en la plataforma que no estamos usando, que no están actualizados tampoco. Cuidado con eso. Yo he puesto aquí 4 elementos, ¿vale? Que queremos que sea, que yo creo que son claves para la revisión, ¿no? De un ciclo de revisión. Primero, que identifiquemos, ¿no? Que comparemos un poco en qué versión estamos, si estamos en una versión, digamos, del LTS que se llama o de largo plazo de soporte, fundamentalmente para entender cuándo finaliza el soporte digamos, de mi versión en este caso, ¿vale? Eh, Inventariar. Nosotros estamos cansados de ver plataformas que se instalan plugins para probar, no funcionan, no los eliminamos, se quedan ahí perennemente. Hay que detectar esos plugins que no, digamos, se están utilizando y hay que eliminarlos, ¿vale? Y lo que digo, limpiarlos, bueno, si lo he dicho eliminarlos, limpiarlos. Hay que, digamos, tener nuestra plataforma siempre muy atentos a versiones, plugins, etcétera, etcétera, para, digamos, mantener, digamos, segura nuestra plataforma. Yo he hecho aquí, bueno, digamos, 5 o 6 elementos y he puesto con qué frecuencia se deberían revisar, ¿vale? Y he puesto crítico, alto y medio. Es decir, a ver, yo creo que es muy importante saber en qué versión de Moodle estoy, ¿vale? Eso es crítico no saberlo y es crítico revisarlo, porque además, por ejemplo, en versiones de Moodle, cuando tú haces la versión, digamos, no es versión 5, versión 5.1, versión 4, es decir, hay subversiones. 4.5.1, 4.5.2, es decir, siempre que estéis en una versión tenéis que estar en la última, digamos, actualización de esa versión. No lo sé. La versión ahora, por ejemplo, en Moodle de soporte extendido, digamos, es 4.5, pues hay que estar en la última de 4.5, ¿vale? Entonces, muy importante eso. Otro tema importante, el tema de si tenemos plugin de autenticación, la autenticación es crítica, es decir, revisar los SSOs, los LDAP, todo ese tipo de accesos, tenemos que revisarlos, ¿vale? Todo lo que son plugins de actividad, integraciones con otros plugins, ¿vale? Yo he puesto aquí, pues, Score o H5P, ¿vale? Son plugins que hay que tener en cuenta si hay actualizaciones dentro porque a efectos de trazabilidad podemos tener problemas. Pasa lo mismo con integraciones, ¿no? Las más habituales pues son sistemas de videoconferencias. Revisémoslas. Lo mismo pasa con los informes, ¿no? Es decir, revisemos que los informes están actualizados y todo lo que os he dicho inicialmente a nivel de logs, que tengamos en cuenta que se está fijando, trazabilizando todo correctamente para no llegar al final del curso y darnos cuenta de que no está funcionando bien los logs. Veamos esos aspectos. ¿Vale? Y luego hay elementos como, por ejemplo, los temas,
que a veces los temas de la plataforma también hay que ir revisándolos porque van saliendo pequeñas mejoras y eso impacta también en la visualización, ¿vale? No hemos mencionado algo que sí es importante, hemos hablado de plugins, digamos, de la comunidad, pero a veces hay plugins de pago, ¿vale? Cuidado con esos plugins, porque, digamos, esos plugins también tienen que actualizarse, ¿vale? Si no están actualizados, pueden ser un elemento crítico de seguridad, ¿vale? Entonces, cuidado con esos temas, ¿vale? Eh, digamos, el tercer pilar aquí, empezamos a hablar de un poco una consideración algo más técnica para que conozcáis, digamos, qué es lo que sucede, ¿vale? Pero, digamos, el cron en la plataforma, digamos, vamos a decir que es digamos, es digamos, el motor que lo que hace es que va recorriendo toda la plataforma, ¿vale? Para ver si tiene que enviar, ¿vale? Cierto tipo de elementos. Por ejemplo, pues oye, cada vez que registro a una persona, si el cron no corre, no se matricula. Si tengo que enviar un correo y el cron no está funcionando correctamente, el correo no sale. A efectos de reporte, pues pasa lo mismo. Si el cron no está funcionando correctamente, no se pasa la trazabilidad a los informes. Si tengo que enviar un certificado, si el cron no está corriendo correctamente, no se envían los certificados. Hay que tener muy en cuenta que el cron se configura en la plataforma y también a nivel de servidor, ¿vale? Pero es muy importante que entendáis que con qué periodicidad, con cuánto tiempo mi cron está corriendo, ¿vale? Puede correr cada hora, cada minuto, cada 2 horas, va a depender un poco de qué configuración le queráis dar, ¿no? Y efectivamente el cron, digamos, tenéis que tener en cuenta que puede afectar al rendimiento de mi servidor, ¿vale? Si hago un cron y tengo muchas tareas que envío, digamos, el performance de mi servidor debe ser algo más elevado o tiene que tener más requerimientos que si el cron corre menos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el cron está ejecutando todas estas tareas que estoy diciendo, correos, reportes, entonces, digamos, cuidado con el cron, que muchas veces no conocemos, digamos, que existe en la plataforma y es importante tener en cuenta esa configuración. Muchas veces alguien dice, oye, es que no me están saliendo los correos y yo lo tengo todo configurado y sí están saliendo, pero a lo mejor salen más tarde o a lo mejor el cron ha dejado de funcionar, entonces no salen. Cuidado con estos aspectos, ¿no? Y en la checklist, pues fundamentalmente aquí, tener muy en cuenta servidores MTP, es decir, porque a veces el correo no, digamos, está el cron, pero también, digamos, hay que tener correctamente configurada el correo. Cuidado con los registros del dominio, ¿vale? Para evitar caer en temas de spam, ¿vale? Cuidado con las colas de correo, revisar que no haya, que no se sature fundamentalmente, insisto, por la capacidad del servidor de correo, porque el cron no funcione correctamente, echar un vistazo a ese tema, ¿vale? O sea, el cron, digamos, es un elemento importante porque afecta, digamos, a ir, digamos, pasando toda una serie de tareas que son críticas en la plataforma. Imaginaros las matrículas, el correo, los reportes, el envío de certificados, estar muy encima de ellos. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es todo el tema de, digamos, backups, temas de seguridad, que fundamentalmente esto depende, digamos, claramente de cómo lo tengo configurado, ¿vale? Pero también va a estar relacionado con mi servidor, ¿vale? Es decir, muy importante, ¿no? Que la plataforma tenga backups diarios y completos, ¿vale? Es decir, para cualquier tipo de problema siempre tengo el backup del último día. Normalmente es interesante ejecutarlos o que se ejecuten de noche. Aquí pone importantes para Fundar y SEPE. Bueno, los backups son importantes para todo, pero sobre todo cuando trabajáis con datos que luego tenéis que presentar o justificar, pues todavía más, ¿no? Muy importante, ¿no? Esto también habla de temas de protección de datos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la ubicación de los servidores? ¿No? En este caso, tienen que estar dentro de la Unión Europea, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tengo que guardar, ¿no? Mínimo, que digamos que yo conserve copia de seguridad de 30 días, ¿no? Para una auditoría. Imaginaros que, pues no lo sé, hoy estamos a día 18 de junio y yo me he dado cuenta que el día 3 de junio borré sin querer a un alumno, ¿vale?
si yo tengo la copia de seguridad de 30 días, yo tengo copias diarias de hasta el 17 de mayo, ¿vale? Por lo tanto, solo tengo que ir a buscar la copia del 3 de junio, ¿vale? Y restaurar ese alumno, ¿vale? Tengo esa información. Entonces, es muy importante, ¿vale? Entonces, y recordar que efectivamente, por ejemplo, para el tema de Fundae, digamos, la obligación de tener 4 años la información, digamos, guardada es importante. Por lo tanto, es muy importante que tengamos copias de seguridad para que no se pierdan. Y luego hay un elemento que yo creo que es crítico. Hay gente que nos ha dicho, no, sí, yo tengo copia de seguridad, ¿vale? Pero, digamos, cuando llega el momento de restaurarla, no funciona. ¿Vale? Es muy importante hacer un simulacro de restaurar una copia de seguridad, ir probando que el proceso funciona, ¿vale? Esto es vital, ¿vale? Hay gente que tiene todo el proceso, pero se olvida de hacer ese simulacro, ¿no? De hacer una prueba. Muy recomendable hacerlo. ¿Vale? Digamos, el cuarto pilar que afecta, digamos, por la importancia que tiene la base de datos, ¿vale? Que es el lugar donde se guardan todos los datos de todo lo que sucede en la plataforma, ¿vale? Esta es una labor que yo menciono, digamos, porque creo que es vital que tengamos claro que el que nos haga los mantenimientos, nos haga tal, tiene que estar muy atento a la base de datos, porque digamos, la base de datos puede ralentizar la plataforma, puede corromper los datos de los alumnos si tenemos algún problema. Entonces, yo he puesto aquí 4 elementos que quiero que por lo menos consideréis a la hora de tener en cuenta una charla con la persona que os gestione la base de datos, ¿vale? Es decir, que esté atento a los crecimientos inusuales del tamaño, digamos, si hay alguna, digamos, muchas veces ataques, digamos, son, digamos, relacionados con base de datos y tenemos ahí problemas, que estén atentos a crecimientos inusuales, que las tablas de base de datos, digamos, cuidado con el riesgo de que se corrompan, es decir, que estemos atentos a ello, que, digamos, hay un conjunto de caracteres, ¿no? Digamos que, digamos, en este caso se llaman UTF-8, MD4 para evitar errores con caracteres especiales, digamos, eso tienen que estar atentos, y sobre todo que haya limpiezas periódicas de cachés y usuarios eliminados, para que la base de datos, digamos, no sea, pues eso, una biblioteca, como ponía en el título del pilar, totalmente desordenada. Es muy importante que haya también, digamos, un trabajo específico sobre la base de datos. Eso no va a depender tanto de nosotros, quien gestione la plataforma, sino de una coordinación con el que gestione, digamos, todos los aspectos de nuestra base de datos, ¿vale? He puesto aquí un pequeño traductor, o he dicho traductor técnico de negocio, porque fundamentalmente hay varias tablas, ¿no? Concretamente he puesto tres, ¿vale? Que son muy, muy importantes en relación a, por ejemplo, pues la de Lock Store, ¿vale? Por ejemplo, tiene un riesgo del SEPE, ¿no? Porque puedes perder toda la trazabilidad de conexiones. ¿Vale? Por lo tanto, cuidado con esa. O, por ejemplo, la de Score, ¿no? Pues oye, que es otra tabla muy importante de la base de datos. Hay un riesgo académico, ¿no? Los alumnos que cursan cursos y han terminado, pero no consta que lo han hecho o constan que están incompletos. Son tablas que hay que estar muy, muy encima, ¿no? Y para eso hay que hacer ese mantenimiento que os decía. Otra que es vital es la de el usuario, ¿no? Que es la tabla MDL User, fundamentalmente por toda la información que contiene de personas que hay que dar de baja y hay que borrar todos sus datos. Son tablas que hay que tener muy, muy, muy en cuenta y es importante ese mantenimiento a nivel de base de datos. Y luego el último aspecto, ¿vale? Yo, digamos, he definido la RGPD, digamos, no distingue, dice aquí, entre no sabía y no cumplía. Bueno, yo he puesto aquí, digamos, 4 aspectos, ¿vale? Digamos, efectivamente, yo creo que todos vosotros sois conscientes de que la RGPD, digamos, no solo está relacionada con la plataforma, sino que en la plataforma tengo datos de usuarios y tengo que tener, bueno, pues una cierta cumplimiento de lo que dice, en este caso, el reglamento, ¿no? Entonces, 4 aspectos a tener en cuenta. La infraestructura, como os decía, tienen que estar físicamente en la Unión Europea. A nivel legal, es decir, muy importante que exista
que, digamos, primero que tengáis un contrato de encargado de tratamiento con el proveedor de hosting, ¿vale? Es decir, que esté reflejado y que además, digamos, yo como recomendación esto a nivel de relación con vuestros alumnos, es decir, que tengáis firmados también con ellos, digamos, el tratamiento de sus datos. Luego incluso hay gente que dice, oye, yo no lo tengo firmado, ¿se puede hacer en mi plataforma de formación? Sí, tú puedes poner que la gente te acepte todo lo que son políticas de RGPD dentro de tu propia plataforma y tener ese registro, igual que él puede solicitar en la plataforma que le des de baja. ¿Vale? Todo ese proceso, digamos, la mayoría de plataformas, en este caso Moodle, lo tiene perfectamente implementado. Muy importante todo lo que es un protocolo, establecer a nivel de tranquilidad nuestra un protocolo para borrar datos, eliminar información, para no conservar datos de nadie. Es decir, una vez alguien ha dejado de funcionar, ha pasado el tiempo legal, etcétera, etcétera, de conservación de mis datos, ir haciendo un protocolo de borrado, ¿vale? Para no tener información histórica que no tengo que tener, ¿vale? Y es muy importante definir ese protocolo. ¿Vale? Y luego, muy importante, los accesos, es decir, para que no, digamos, podamos tener fugas de datos, etcétera, etcétera, lo que os decía antes, certificados SSL, TLS, que estén validados, que hagamos, que no tengan ningún tipo de vulnerabilidad. Cuidado con las autenticaciones con doble, digamos, SSO, como os decía antes, y es muy recomendable ya, y todas las plataformas tienen que se active, digamos, la autentificación de doble factor, ¿vale? Es decir, por lo menos para administradores, gestores, es decir, que si a mí como administrador alguien me roba la contraseña, pues efectivamente, digamos, si tengo un doble factor va a ser más complicado que alguien me robe a mí las contraseñas y pueda hacer en nuestras plataformas, pues nos genera algún tipo de problema. Entonces, muy importante, yo os diría, ese aspecto, ¿no? He intentado aquí decir qué reviso yo y qué externalizo, ¿no? Bueno, pues digamos lo que planteo es, primero, ¿qué auditas tú, ¿no? Si gestionas la plataforma, si eres alguien que estás en recursos humanos, como os he dicho antes, ¿no? Revisar roles, claramente, perfiles, todo ese tema, yo creo que es algo que tenemos que hacer nosotros internamente, comprobar alertas a nivel de versiones, lo que os decía antes, qué versión, qué plugins, etcétera, etcétera, que lo tengo justo debajo, y tener muy clara un poco una política de retención de datos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo gestiono yo los datos? ¿Cuánto tiempo los guardo? Etcétera, etcétera. Tengo, digamos, optimizada o, digamos, o tengo muy enfocado el tema de copias de seguridad, etcétera, etcétera, para luego, digamos, que la parte que va a hacer alguien de IT o un partner externo, bueno, pues me puede ayudar, ¿no? Como os decía antes, no hemos entrado en temas de servidores, rendimiento, etcétera, etcétera, pero sí sería importante entrar a nivel de que vosotros os preocupéis también de saber poco qué os está ofreciendo el proveedor, en este caso de servidores, pero como en ocasiones el proveedor de servidores es uno, el que me gestiona la plataforma a nivel de mantenimiento puede ser otro, y yo soy el gestor o administrador de la plataforma, yo le diría a ese partner que me gestiona la plataforma, ¿vale? Que lo que hablemos antes, ¿no? Es decir, que optimice todo el trabajo de la base de datos, ¿vale? Que purgue base de datos, que la tengamos limpia, que tengamos cuidado con esas tablas críticas que os he planteado antes para que no haya problemas con ella. Que a nivel de tareas de cron, pues claramente, digamos, las tengamos todas perfectamente controladas, hagamos checks de que están funcionando. A nivel de configuraciones de seguridad, pues claramente, por lo menos todo lo que son protocolos HTTPS, TLS, todo ese tema, que tengamos certificados digamos, de seguridad, etcétera, etcétera, y que nos garantice sí o sí que los simulacros a nivel de técnicos de restauración de mis backups están funcionando. Es decir, que hagamos una serie de pruebas en momentos determinados para ver que todo eso está funcionando. ¿Vale? Yo diría que como resumen, ¿no? Digamos, aquí he hecho una lista y luego salió, bueno, una pequeña, digamos, reflexión, ¿no? Digamos, primer check que hay que hacer, todo el tema de accesos. Claramente, que yo tenga los accesos controlados, restringidos, actualizados.
muy, muy importante todo el tema del ecosistema, de versiones, actualizaciones, plugins, todo ese tema, tenerlo al día, es decir, tener claro que lo tengo en una versión correcta, que tengo los plugins que estoy utilizando y los que no los tengo, todo eso muy actualizado. Un tema de tener claro todo el tema de cron, es decir, el cron es vital que funcione correctamente para todos los aspectos, correos, matriculaciones, informes, envío de certificado, que esté funcionando correctamente para que no tenga problema en trazabilidad, etcétera, etcétera. Y muy, muy importante lo que os decía, insisto en el tema de backups y tal, porque digamos, todos estamos expuestos en que nos puedan atacar de alguna manera. Tendremos que hablar con la gente que gestiona nuestros servidores, pues que de alguna manera ponga todas las medidas, ¿no? Pero si sucede por algún motivo, tener una copia de seguridad que yo puedo restaurar inmediatamente me da una cierta tranquilidad. ¿Vale? Todo el tema de la base de datos optimizada, con un formato correcto, que se hagan limpiezas, mantenimientos, muy, muy importante y estar atentos, bueno, pues a dónde está alojado mi información, todo el tema de cumplimiento de la RGPD para, digamos, tener cuidado con la información que manejamos dentro de la plataforma, ¿vale? Entonces, este sería un poco, digamos, los aspectos que yo quería trasladaros a nivel de elementos que tenemos que controlar dentro de nuestras plataformas. Como os decía, digamos, nosotros eh, tenemos aquí diferentes clientes dentro del webinar y algunos de vosotros pues no lo sois. Yo creo que es importante que entendáis, digamos, que normalmente, digamos, si yo tengo una plataforma y soy un centro de formación, pues puedo tener diferentes actores a la hora de apoyarme en ellos, ¿no? Pues insisto, yo soy el que gestiona la plataforma, tengo una empresa externa o lo hago yo internamente, el mantenimiento, las actualizaciones, etcétera, etcétera, y luego tengo un servicio de hosting que normalmente ya suele ser externo, ¿vale? Esos tres elementos tienen que estar coordinados, ¿vale? Yo soy el que administra, el que hace, da de alta cosas, controlo mi plataforma, el que me hace los mantenimientos me tiene que ayudar con el versionado, con las copias de seguridad, y el que me da el servidor, pues hombre, yo le pediría varios temas. Primero, que sean, digamos, unos servidores que estén en la Unión Europea. Yo les pediría a todos mis colaboradores que trabajen conmigo que, digamos, digamos, tengan auditorías ISO, en este caso, por lo menos la 27001, y cada vez más como requisito imprescindible lo que es el esquema nacional de seguridad. Es decir, y además no el básico, sino el medio. Es decir, que, digamos, porque además es imprescindible para trabajar cada día más con la administración pública. Entonces, eso sería un poco, digamos, mi recomendación. Digamos, para nuestros clientes, decirle que, digamos, aquellos que están aquí, oye, que, digamos, tienen la tranquilidad de que efectivamente todo esto que estamos contando lo tienen cubierto, por lo tanto, lo único que tienen que plantearse es, digamos, su parte de gestión a nivel de plataforma, toda la parte de mantenimientos, toda la parte de seguridad, toda la parte de servidores. Como sabéis, nosotros somos partners de Amazon y trabajamos sobre ellos. Y para aquellos que no están trabajando con nosotros y que tienen otros tipos de colaboradores, pues que estén atentos, digamos, a estas recomendaciones.